Cuando Sofía Mendoza se arrodilló en aquella acera sucia para salvar la vida de un anciano desconocido que se ahogaba, no tenía idea de que acababa de firmar su propia sentencia de despido y de desencadenar una venganza silenciosa que cambiaría todo en cuestión de días. Esta es la historia de una joven que perdió todo por hacer lo correcto, sin saber que el hombre al que salvó no perdonaba deudas, ni las buenas ni las malas. Pero antes de comenzar, cuéntame, ¿de dónde nos estás viendo hoy? Déjamelo en los comentarios. Y si quieres saber cómo termina esta historia de justicia, suscríbete al canal y activa la campanita. Ahora sí, todo empezó así. 5:40 de la mañana. El cielo todavía estaba oscuro sobre la ciudad cuando Sofía Mendoza salió de su pequeño apartamento en el cuarto piso de un edificio que había visto mejores días. El aire de la madrugada era fresco, con ese olor particular que tiene la ciudad antes de que el tráfico y el bullicio la despierten completamente. Una mezcla de panadería del edificio de al lado, el olor a metal húmedo de las rejas y ese aroma indefinible de miles de personas durmiendo en espacios pequeños. Sofía caminaba rápido hacia la parada del autobús, con su uniforme negro de mesera perfectamente planchado. Lo había planchado la noche anterior, como hacía siempre, porque sabía que las apariencias importaban en el restaurante. Su cabello castaño estaba recogido en una cola de caballo prolija, sin un solo mechón fuera de lugar. Llevaba zapatos negros cómodos pero presentables, los únicos que tenía para trabajar, con las suelas ya gastadas pero todavía decentes. A sus 23 años, Sofía Mendoza había aprendido que la vida no regalaba absolutamente nada, que cada peso había que ganarlo con esfuerzo, con dignidad, con las manos trabajando hasta que dolieran y los pies hinchados al final del día. Huérfana desde los 16 años, cuando un accidente de tráfico se llevó a sus padres en una noche de lluvia, había asumido la responsabilidad de criar sola a su hermana menor, Camila, que ahora tenía 14 años y soñaba con estudiar medicina algún día. Cada peso que Sofía ganaba como mesera en el restaurante Estrella del Mar iba directo a mantener vivo ese sueño. El alquiler del apartamento pequeño que compartían, la comida, los uniformes escolares de Camila, los libros, los útiles, las medicinas cuando alguna de las dos se enfermaba. No había espacio para lujos, no había espacio para errores, pero había espacio para esperanza, y Sofía se aferraba a esa esperanza con una determinación feroz. 2 años llevaba trabajando en el Estrella del Mar sin faltar un solo día, sin llegar tarde ni una vez, ni siquiera 5 minutos. Era la empleada perfecta, la que todos los gerentes querían tener. Puntual, trabajadora. Siempre con una sonrisa para los clientes, sin importar cuán difícil fuera su día. Los clientes regulares la pedían por nombre. Sus compañeros confiaban en ella. Era, en todos los sentidos, el tipo de empleada que cualquier negocio valoraría. Hasta hoy. Sofía estaba a 2 cuadras de la parada del autobús, calculando mentalmente que llegaría con exactamente 5 minutos de sobra, cuando el sonido la detuvo en seco. No era un sonido normal. No era el ruido del tráfico matutino o el de las persianas metálicas abriéndose en las tiendas. Era un sonido agudo, desesperado, áspero, como de algo atascado, como de alguien que no podía respirar, como de alguien muriendo. Sofía se detuvo y miró alrededor, tratando de identificar de dónde venía. Al otro lado de la calle, frente a una pequeña panadería que acababa de abrir sus puertas, había un anciano. Tenía que tener al menos 70 años, tal vez más. Era difícil saberlo con certeza. Vestía un traje oscuro que alguna vez había sido elegante pero ahora estaba arrugado, como si hubiera dormido con él puesto o hubiera pasado la noche en algún lugar incómodo. La camisa blanca debajo del saco tenía manchas. Los zapatos, aunque de buena calidad, estaban sucios y desgastados, pero lo que capturó completamente la atención de Sofía fue su rostro. Estaba rojo, no rojo normal, rojo oscuro, casi morado. Las venas del cuello se marcaban violentamente bajo la piel. Los ojos estaban abiertos de par en par, no con miedo exactamente, sino con esa expresión de pánico controlado de alguien que sabe que está en peligro mortal,
pero está tratando de mantener la calma. Las manos estaban aferradas a su garganta, los dedos presionando como si intentara arrancarse algo invisible del cuello. Se estaba ahogando, y las personas pasaban a su lado como si fuera invisible. Sofía observó con horror creciente. Un hombre joven en bicicleta pasó directamente junto al anciano. Lo vio. Su cerebro claramente registró la escena, y siguió pedaleando sin siquiera disminuir la velocidad. Una mujer con audífonos y ropa deportiva caminó a menos de 1 metro de distancia, con la mirada fija en su teléfono, completamente ajena o completamente indiferente. Un vendedor ambulante, que estaba instalando su carrito de café en la esquina, miró hacia el anciano, frunció el ceño, y luego deliberadamente se volvió para seguir preparando su mercancía. El dueño de la panadería, un hombre gordo con delantal blanco, estaba parado en la puerta de su negocio. Observó al anciano directamente. Lo vio ahogándose, y no hizo nada. Solo se quedó allí, con una expresión que mezclaba incomodidad y la clara decisión de que no era su problema. Sofía miró hacia la parada del autobús. Podía verla desde donde estaba. Su autobús, el número 47 que la llevaba directamente al trabajo, aparecería en exactamente 3 minutos según el horario. Nunca se retrasaba en la mañana. Si corría ahora mismo, llegaría justo a tiempo. Subiría al autobús. Llegaría al restaurante con 10 minutos de anticipación, como siempre. Se pondría su delantal, prepararía su área, comenzaría otro día de trabajo. Todo estaría bien. Miró de nuevo al anciano. Ahora estaba de rodillas en la acera, sus manos todavía en su garganta. El color de su rostro había pasado de rojo oscuro a un púrpura preocupante. Tenía tal vez 30 segundos, quizás 1 minuto antes de que perdiera la conciencia. Y después de eso, tal vez 2 o 3 minutos antes de que el daño cerebral fuera irreversible. Sofía sintió que algo se rompía en su pecho. Una decisión que no era realmente una decisión. Un impulso que venía de algún lugar más profundo que la lógica o el cálculo racional. No pensó en el autobús, no pensó en su trabajo, no pensó en las consecuencias. Solo pensó: ese hombre se está muriendo. Cruzó la calle corriendo. Un taxi amarillo tuvo que frenar bruscamente para no atropellarla. El conductor tocó la bocina con furia, gritándole algo que Sofía no escuchó porque su corazón latía demasiado fuerte en sus oídos. Sus pies golpeaban el pavimento. El aire frío de la mañana entraba en sus pulmones. Llegó junto al anciano justo cuando sus rodillas cedían completamente y comenzaba a desplomarse hacia un lado. Sofía lo atrapó, o al menos lo intentó. El hombre era más pesado de lo que había esperado, más alto también. Tenía que medir al menos 1,80 m, y aunque estaba delgado, tenía esa contextura grande de alguien que alguna vez había sido robusto. Sofía sintió que sus propias piernas casi cedían bajo el peso, pero plantó sus pies firmemente en el suelo, bloqueó sus rodillas, y usó todo su cuerpo para mantenerlo erguido. Su mente corrió a través de lo que sabía. Había tomado un curso de primeros auxilios hacía 3 años, ofrecido gratuitamente en el centro comunitario de su barrio. Había ido pensando que nunca usaría la información, pero que no costaba nada aprenderla. La instructora había sido una enfermera retirada con manos firmes y voz paciente que les había hecho practicar la maniobra de Heimlich una y otra vez en un muñeco de práctica. Sofía nunca imaginó que realmente la necesitaría. Se posicionó detrás del anciano. Sus brazos, que eran delgados pero fuertes después de 2 años de cargar bandejas pesadas, rodearon el torso del hombre. Encontró el punto exacto, justo debajo de la caja torácica, donde la instructora les había enseñado a colocar las manos. Hizo un puño con una mano y la cubrió con la otra. Y empujó hacia arriba con toda la fuerza que tenía. Una vez. Nada pasó. El cuerpo del anciano se sacudió con el impacto, pero el objeto atascado no se movió. 2 veces. El anciano tosió, un sonido seco y áspero que no expulsó nada. Sofía sintió sus músculos protestando,
Sintió el sudor comenzando a formarse en su frente a pesar del frío de la mañana. 3 veces. Sofía apretó los dientes, bloqueó todas las distracciones y empujó hacia arriba con una fuerza que no sabía que poseía, con todo lo que tenía, con desesperación y determinación, y la negativa absoluta a dejar que este hombre muriera en sus brazos. Un pedazo de pan, grande y parcialmente masticado, salió disparado de la boca del anciano y aterrizó en la acera con un sonido húmedo. El hombre tosió violentamente. 1 vez, 2 veces, 3 veces, y luego comenzó a respirar. Grandes bocanadas desesperadas de aire que sonaban como el ruido más hermoso que Sofía había escuchado jamás. Sofía lo sostuvo mientras su respiración se normalizaba gradualmente. Pasó de bocanadas desesperadas a respiraciones profundas y temblorosas, y finalmente a algo más parecido a lo normal. El color de su rostro comenzó a cambiar, pasando de ese púrpura aterrador a rojo, y luego lentamente a un tono más saludable, aunque todavía estaba ruborizado del esfuerzo. Sofía podía sentir cómo todo el cuerpo del hombre temblaba. No solo sus manos, todo él. Como si cada músculo estuviera vibrando con el shock de haber estado tan cerca de la muerte. Finalmente, cuando Sofía sintió que podía mantenerse de pie por sí mismo, lo soltó con cuidado. El anciano se volvió hacia ella lentamente, todavía recuperando el aliento. Y Sofía vio sus ojos por primera vez. Eran oscuros, casi negros, profundos de una manera que iba más allá del color. El tipo de ojos que han visto demasiado, que han evaluado a cientos, tal vez miles de personas, que pueden leer el carácter de alguien en segundos, y la estaban observando con una intensidad que hizo que Sofía se sintiera casi incómoda. No era solo gratitud lo que veía en esos ojos, era algo más complejo. Reconocimiento, tal vez. Evaluación, definitivamente. Y algo más que Sofía no podía identificar pero que le causaba un escalofrío en la columna vertebral. El anciano murmuró un agradecimiento con voz ronca, todavía rasposa por el trauma reciente. Su voz tenía un acento que Sofía no podía ubicar exactamente, pero que hablaba de educación, de algún tipo de posición social. No era la voz de alguien que había vivido en las calles, a pesar de su apariencia actual. Quiso saber su nombre. Sofía Mendoza, respondió ella automáticamente. Luego, recuperando algo de su compostura profesional, preguntó si estaba bien, si necesitaba que llamara a alguien, una ambulancia, un familiar, alguien que pudiera venir a ayudarlo. El anciano negó con la cabeza lentamente. No, dijo. Estaba bien, estaría bien. Solo había sido un momento de descuido, comiendo demasiado rápido, un error estúpido. Pero ella, continuó con esa voz ronca, acababa de salvarle la vida. Sofía sintió que sus mejillas se sonrojaban. No era nada, insistió. Cualquiera habría hecho lo mismo. Y entonces el anciano hizo algo extraño. La miró fijamente, directamente a los ojos, con una intensidad que era casi física, y dijo, con absoluta certeza, no, no cualquiera. Señaló hacia la calle con un gesto débil de su mano temblorosa. Dijo que había visto a docenas de personas pasar, que había contado, que había observado mientras se ahogaba cómo persona tras persona registraba su situación, y deliberadamente decidía que no era su problema. Solo ella se había detenido. Sofía no supo qué decir a eso. Se quedó allí parada, consciente de repente de que su corazón todavía latía violentamente, de que sus manos temblaban ligeramente por la adrenalina, de que el tiempo había pasado mientras ayudaba a este extraño. El tiempo. El ruido de un motor diésel la hizo voltear bruscamente hacia la avenida. Su autobús, el número 47, pasó frente a ella sin detenerse en la parada vacía, continuando su ruta sin ella. Sofía sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Miró su reloj. 6:05. El siguiente autobús pasaría a las 6:10. Llegaría al restaurante no a las 6:10 como siempre, sino a las 6:25, en el mejor de los casos. 25 minutos tarde. Por primera vez en 2 años,
Llegaría tarde al trabajo. El anciano notó su expresión. Vio cómo miraba el autobús alejándose. Preguntó con genuina preocupación si había perdido algo importante. Sofía intentó sonreír, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Sí, admitió. Tenía que llegar al trabajo. Ahora llegaría tarde, muy tarde, por primera vez en 2 años. Pero no importaba, se apresuró a agregar, como tratando de convencerse a sí misma tanto como a él. No importaba. Lo importante era que él estaba bien, que estaba vivo. Eso era lo único que realmente importaba. Repitió esas palabras en su mente mientras se despedía rápidamente del anciano y comenzó a caminar lo más rápido posible hacia la parada de autobús. Eso es lo único que importa. Salvé una vida. Hice lo correcto. Pero una vocecita en el fondo de su mente susurraba preguntas inquietantes. ¿Y si María Rosario, la subgerente del restaurante, no veía las cosas de esa manera? ¿Y si don Julio, el gerente, decidía que las excusas no importaban? ¿Y si esta única tardanza, este único momento de compasión, borraba 2 años de perfección? Detrás de ella, sin que lo supiera, el anciano la observaba alejarse con esa mirada intensa e inescrutable. Sacó un teléfono celular de su bolsillo. No era un teléfono barato. A pesar de su apariencia desaliñada, el dispositivo en su mano era de última generación, brillante y claramente caro. Marcó un número de memoria. Esperó 2 tonos. Cuando alguien contestó al otro lado, habló en voz baja pero con una autoridad que transformaba completamente su presencia. Ya no sonaba como un anciano vulnerable que casi muere ahogado. Sonaba como alguien acostumbrado a dar órdenes, como alguien que esperaba obediencia absoluta e inmediata. Dio instrucciones precisas y concisas. Quería que investigaran todo sobre una joven llamada Sofía Mendoza. Dónde trabajaba exactamente, dónde vivía, con quién vivía, su situación económica, su historia, todo. Quería la información completa y la quería rápido, antes del final del día, y quería que se hiciera discretamente. Nadie debía saber que estaban investigando. Nadie debía hacer preguntas que llamaran la atención. Colgó el teléfono y se quedó allí parado en esa acera, con una mano todavía sobre su garganta dolorida, mirando la esquina por donde Sofía Mendoza había desaparecido. Sus ojos ya no parecían los de un anciano vulnerable. Parecían los de alguien que estaba haciendo cálculos, evaluando opciones, tomando decisiones que tendrían consecuencias que se extenderían mucho más allá de este momento en esta acera. Una leve sonrisa tocó sus labios. No era una sonrisa amable exactamente. Era la sonrisa de alguien que acababa de descubrir algo interesante, algo valioso, algo que valía la pena proteger. Ignacio Herrera siempre protegía lo que valoraba. Sofía llegó al restaurante Estrella del Mar a las 6:25 de la mañana. 25 minutos tarde. Empujó la puerta del personal con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. El pasillo estrecho que llevaba al área de casilleros olía como siempre, una mezcla de detergente industrial, café recién hecho, y ese aroma particular de comida que se impregna en las paredes después de años de servicio. Y allí, esperándola junto a los casilleros con los brazos cruzados y una expresión que podría congelar el infierno, estaba María Rosario Vega. María Rosario tenía 38 años, pero se veía mayor, no por su apariencia física, sino por la dureza que irradiaba. Era una mujer de estatura mediana, complexión delgada, con el tipo de cuerpo que hablaba de dietas estrictas y gimnasio regular no por salud, sino por vanidad. Su cabello negro estaba perfectamente liso, tan liso que parecía imposible que un solo mechón se atreviera a salirse del lugar. El maquillaje era impecable, aplicado con precisión profesional, base que ocultaba cualquier imperfección, delineador que hacía que sus ojos parecieran más grandes y más duros, labios pintados de un rojo oscuro que raramente sonreía. Vestía el mismo uniforme negro que todas las empleadas, pero de alguna manera lo hacía parecer un traje de poder. Tal vez era la forma en que lo llevaba, con los hombros hacia atrás y la barbilla levantada.
O tal vez era simplemente la actitud que proyectaba. Yo estoy a cargo aquí, y no lo olvides. María Rosario Vega llevaba 10 años trabajando en el Estrella del Mar. Había comenzado exactamente donde estaba Sofía ahora, como mesera de piso, tomando pedidos y cargando bandejas, pero había ascendido, lenta y metódicamente, a través de una combinación de adulación hacia los superiores y crueldad calculada hacia todos los demás. Con don Julio, el gerente y dueño del restaurante, María Rosario era toda sonrisas y eficiencia. Anticipaba sus necesidades. Resolvía problemas antes de que él supiera que existían. Le hacía sentir que el restaurante no podría funcionar sin ella. Y don Julio, un hombre de 60 años cansado y cada vez más interesado en delegar responsabilidades, había caído completamente en la trampa. Le había dado a María Rosario más y más autoridad, hasta que ella prácticamente manejaba las operaciones diarias. Con los empleados bajo su supervisión, sin embargo, María Rosario era completamente diferente. Era crítica, impaciente, rápida para señalar errores y lenta para reconocer éxitos. Disfrutaba de tener poder sobre otros, de ver cómo la gente se encogía cuando ella entraba a una habitación. No era violenta ni explosivamente cruel. Era peor que eso. Era fría, calculadora, el tipo de persona que sabía exactamente cómo hacer que te sintieras pequeño con solo una mirada o un comentario cortante. Y ahora esa mirada estaba clavada en Sofía con una intensidad que prometía problemas. Los brazos cruzados sobre su pecho, la postura rígida, la expresión absolutamente neutral que de alguna manera era más aterradora que la ira abierta. Sofía comenzó a disculparse inmediatamente. Las palabras salían de su boca atropelladas, casi tropezando unas con otras en su prisa por explicar. Había habido una emergencia en la calle. Un hombre mayor se estaba ahogando. Nadie más se detenía a ayudarlo. Ella tuvo que intervenir. Tuvo que realizar la maniobra de Heimlich. Le salvó la vida, pero perdió su autobús. El siguiente autobús tardó más de lo esperado. Hubo tráfico. Lo sentía muchísimo. Nunca había llegado tarde antes. Nunca. En 2 años completos. Y no volvería a pasar. Lo prometía. María Rosario la dejó hablar. No interrumpió ni una sola vez. Solo la observó con esos ojos duros que no parpadeaban, con esa expresión de hielo que no se derretía ni un grado mientras Sofía se explicaba, y se disculpaba, y prácticamente rogaba por comprensión. Cuando Sofía finalmente se quedó sin palabras, sin aliento, esperando alguna reacción, María Rosario dejó que el silencio se extendiera. 5 segundos. 10. 15. El silencio era una herramienta que María Rosario usaba magistralmente, dejando que la incomodidad creciera hasta que la otra persona estuviera lista para decir o hacer cualquier cosa, solo para romperlo. Finalmente, cuando el silencio había alcanzado ese punto de tensión máxima, María Rosario habló. Su voz era peligrosamente calmada, suave, el tipo de suavidad que es más amenazante que cualquier grito. Le dijo a Sofía que su excusa era patética. La palabra cayó en el aire como una piedra. Patética. Un hombre ahogándose, continuó María Rosario con ese tono de voz que goteaba desdén. Qué dramático, qué cinematográfico, qué perfectamente conveniente, y qué completamente imposible de verificar. Sofía intentó protestar, intentó explicar que era verdad, que realmente había pasado, pero María Rosario levantó una mano para silenciarla. El gesto era pequeño pero absolutamente autoritario. Y Sofía, entrenada por 2 años de jerarquía laboral, se cayó inmediatamente. María Rosario comenzó a caminar lentamente alrededor de Sofía, como un depredador evaluando a su presa. Cada paso de sus tacones contra el piso de baldosas resonaba en el espacio estrecho. Explicó, con esa calma terrible, que algo interesante había sucedido esa mañana. Justo a las 6 en punto, exactamente cuando el restaurante oficialmente abría para el servicio de desayuno, don Julio había llegado sin previo aviso. Sofía sintió que algo frío se instalaba en su estómago. Don Julio casi nunca llegaba temprano. Era un hombre de rutinas fijas,
Llegaba a las 10 de la mañana, revisaba los libros de cuentas, manejaba los asuntos administrativos y se iba a las 4 de la tarde. Dejaba las operaciones del día a día completamente en manos de María Rosario. Pero esa mañana, por alguna razón inexplicable, había decidido hacer una inspección sorpresa del servicio matutino. María Rosario continuó su relato con una precisión cruel. Don Julio había recorrido el comedor antes de la apertura, había inspeccionado las mesas, había revisado la estación de café, había evaluado cada detalle de la preparación y había encontrado problemas. Las mesas no estaban puestas correctamente, en algunas faltaban tenedores, en otras, los cuchillos estaban del lado equivocado. Las servilletas no estaban dobladas con la precisión que el restaurante exigía. La estación de café no estaba completamente preparada. Faltaban tazas, el azúcar no estaba rellenado. Todo estaba mal. Y todo, según María Rosario, era culpa de la ausencia de Sofía. Sofía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Intentó procesar lo que estaba escuchando. Los errores que María Rosario describía no tenían nada que ver con ella. Cada mesera era responsable de su propia área. Sí, pero la supervisión general de que todo estuviera perfecto antes de abrir era responsabilidad de María Rosario. Era literalmente su trabajo como subgerente, asegurarse de que cada detalle estuviera correcto. Intentó explicar esto, las palabras saliendo temblorosas pero firmes. Las mesas no eran su única responsabilidad. Cada mesera preparaba su sección. María Rosario era quien hacía la inspección final. Los errores no podían ser solo por 25 minutos de ausencia de una sola persona. María Rosario se detuvo frente a ella y sonrió. Era una sonrisa horrible, fría y victoriosa, la sonrisa de alguien que sabe que tiene todas las cartas en la mano y está disfrutando del momento de revelarlas. Explicó que por supuesto que ella había revisado todo, que por supuesto que era su responsabilidad, pero que el problema era que Sofía, la supuesta empleada perfecta, la que siempre llegaba temprano, la que siempre era confiable, no estaba allí para hacer su parte. Y sin Sofía todo el sistema se había desmoronado. En realidad, y Sofía lo sabía aunque no podía probarlo, María Rosario había llegado tarde ella misma esa mañana. Había salido la noche anterior, había bebido demasiado en algún bar con amigas y había llegado al restaurante con apenas suficiente tiempo para ponerse su uniforme antes de que don Julio apareciera. No había revisado nada, no había supervisado la preparación. Simplemente había asumido que todo estaría bien, como siempre lo estaba porque el equipo era competente, y Sofía en particular siempre se aseguraba de que su área estuviera perfecta. Pero cuando don Julio señaló los errores con esa voz decepcionada que usaba, cuando quedó claro que algo había fallado en la preparación, María Rosario hizo lo que siempre hacía cuando algo salía mal, encontrar a alguien más a quien culpar. Y Sofía, llegando tarde por primera vez en 2 años, era el chivo expiatorio perfecto. María Rosario continuó explicando que don Julio ahora estaba en su oficina, furioso por el estado del restaurante, que la reputación de la estrella del mar se basaba en la consistencia y la excelencia, que los clientes esperaban perfección, y que esa mañana, por primera vez en mucho tiempo, habían fallado en entregar esa perfección. Y todo porque Sofía Mendoza decidió jugar a la heroína en lugar de llegar a trabajar a tiempo. La injusticia de todo esto golpeó a Sofía como una ola. Intentó razonar, intentó explicar que los errores no podían atribuirse solo a ella, que había una cadena de responsabilidad, que María Rosario como subgerente tenía la responsabilidad final. Pero María Rosario simplemente se encogió de hombros con una indiferencia estudiada, que era más insultante que cualquier grito. Las percepciones eran más importantes que la realidad, dijo con una frialdad clínica, y la percepción de don Julio era que el problema había comenzado con la tardanza de Sofía. Esa era la narrativa. Esa era la historia que importaba. Y don Julio, continuó María Rosario con un brillo casi imperceptible de satisfacción en sus ojos, había tomado una decisión. Sofía estaba despedida. Las palabras flotaron en el aire por un momento, pareciendo casi irreales. Sofía parpadeó,
segura de que había escuchado mal. Su cerebro se negaba a procesar la información. Despedida. Intentó hablar, pero su voz salió como un susurro ronco. 2 años, logró decir finalmente. 2 años de trabajo perfecto. Ni una sola queja, ni un solo error. Las evaluaciones siempre excelentes. Los clientes que la pedían por nombre. Los compañeros que confiaban en ella. Un retraso de 25 minutos por salvar la vida de un ser humano no podía borrar todo eso. No podía. María Rosario la miró con algo que podría haber sido lástima en una persona diferente, pero en ella solo parecía desprecio apenas disfrazado. Le explicó, como si estuviera hablando con una niña pequeña que no entendía cómo funcionaba el mundo, que en el negocio de los restaurantes, en cualquier negocio de servicio al cliente realmente, la confiabilidad lo era todo. Los clientes no querían excusas. Los gerentes no querían drama. Lo que querían era personas que aparecieran a tiempo, hicieran su trabajo y no causaran problemas. Sofía había causado un problema, y los problemas, sin importar cuán bien intencionados fueran, tenían consecuencias. Sofía sintió que las lágrimas comenzaban a arder en sus ojos, pero se negó absolutamente a dejarlas caer. No aquí. No frente a esta mujer que claramente estaba disfrutando cada segundo de su humillación. Apretó los puños a sus costados, clavándose las uñas en las palmas hasta que dolió, usando el dolor físico para mantener a raya el llanto. Preguntó, con una voz que intentaba sonar firme pero que salió quebrada en los bordes, si podía hablar con don Julio directamente, explicarle personalmente, defender su caso. Después de 2 años de servicio leal, seguramente merecía al menos eso. María Rosario negó con la cabeza lentamente, casi con placer. Don Julio le había dado autoridad completa para manejar todos los asuntos de personal, explicó. Contrataciones, despidos, disciplina, todo. Era parte de su rol como subgerente, y había decidido, usando esa autoridad que don Julio confiaba en ella, que Sofía Mendoza ya no era adecuada para el restaurante Estrella del Mar. La decisión estaba tomada. Le dio a Sofía exactamente 10 minutos para recoger sus pertenencias personales de su casillero y marcharse del establecimiento. Sofía se quedó allí parada por un momento que pareció estirarse eternamente. Podía escuchar sonidos del restaurante despertando alrededor de ella. El tintineo de cubiertos siendo organizados, el murmullo de voces de sus compañeros de trabajo preparándose para el turno, el siseo de la máquina de café. La vida del restaurante continuaba, completamente ajena al hecho de que su mundo acababa de colapsar. Podía sentir las miradas. Algunos de sus compañeros se habían dado cuenta de lo que estaba pasando. Estaban observando desde las puertas de la cocina, desde el extremo del pasillo, algunos con expresiones de simpatía genuina, otros con esa mirada neutral cuidadosamente cultivada de personas que no quieren involucrarse. Todos sabían que contradecir a María Rosario, o defender a alguien contra ella, podía poner sus propios trabajos en peligro. Así que nadie dijo nada. Sofía caminó a su casillero con piernas que parecían pesar 1000 kilos cada una. El casillero era pequeño, metálico, con una puerta que chirriaba ligeramente cuando la abría. Dentro había muy poco. Una fotografía de Camila, tomada en su último cumpleaños, sonriendo con ese optimismo inconsciente que solo los que todavía tienen sueños intactos pueden tener. Un lápiz labial barato que Sofía usaba para retocarse antes de cada turno, porque sabía que la apariencia importaba en el servicio al cliente. Una libreta pequeña donde anotaba cosas, pedidos especiales de clientes regulares, recordatorios de cosas que necesitaba comprar, listas de cosas por hacer. 2 años de su vida reducidos a 3 objetos pequeños que cabían en sus manos. Cerró el casillero por última vez. El sonido metálico del cierre resonó con una finalidad que le dolió físicamente. María Rosario la observó durante todo el proceso, asegurándose de que cada segundo de humillación fuera completo. No dijo nada más. No tenía que hacerlo. Su presencia silenciosa y vigilante decía todo lo que necesitaba decir. Estás siendo expulsada, y yo me estoy asegurando de que te vayas.
Cuando Sofía se volvió para marcharse, María Rosario hizo un comentario final. Su voz todavía era suave, casi conversacional, pero las palabras cortaban como cuchillas. Dijo que tal vez esto era realmente una lección valiosa para Sofía, una lección sobre el mundo real, que en el mundo real, ser bonita y tener buen corazón y hacer buenas acciones no pagaba las cuentas, que el mundo no recompensaba a los ingenuos, que Sofía necesitaba aprender a ser más lista, más calculadora, menos tonta, menos ingenua. Algo se rompió en Sofía en ese momento. No era su resolución de mantener la compostura. Eso ya estaba quebrado, sostenido solo por pura fuerza de voluntad. Era algo diferente. Era la parte de ella que todavía trataba de ser educada, de ser profesional, de no causar problemas. Esa parte se evaporó. Sofía se volvió y miró a María Rosario directamente a los ojos, y habló con una voz que era baja pero absolutamente clara. Le dijo que prefería ser ingenua toda su vida, que prefería ser tonta y hacer buenas acciones, y no cobrar las cuentas, antes que convertirse en alguien como ella. Alguien que pisoteaba a otros para esconder sus propios errores. Alguien que usaba el poder para lastimar a personas que no tenían forma de defenderse. Alguien que había olvidado completamente lo que significaba ser un ser humano decente. Le dijo que si eso la hacía ingenua, entonces estaba orgullosa de ser ingenua. La expresión de María Rosario se endureció peligrosamente. Sus ojos se entrecerraron. Su boca se convirtió en una línea delgada y dura. Le ordenó a Sofía que se marchara inmediatamente, que saliera del restaurante antes de que llamara a seguridad para que la escoltaran. Su voz había perdido toda pretensión de calma profesional. Ahora solo había rabia fría. Sofía salió del restaurante Estrella del Mar con la cabeza en alto, con los hombros hacia atrás, con toda la dignidad que podía reunir. Pero en cuanto la puerta se cerró detrás de ella, en cuanto estuvo en la calle donde nadie que conociera podía verla, las lágrimas que había estado conteniendo con tanta ferocidad finalmente comenzaron a caer. No eran lágrimas dramáticas, no sollozos descontrolados, solo un flujo silencioso y constante que corría por sus mejillas mientras caminaba sin rumbo por la calle, sin saber realmente a dónde iba, solo sabiendo que no podía ir a casa todavía. No podía enfrentar a Camila todavía. No podía decirle que su hermana mayor, en quien confiaba para mantenerlas a flote, acababa de perder el trabajo que pagaba por todo. Así que Sofía siguió caminando, con el sol de la mañana subiendo lentamente sobre la ciudad, calentando el aire pero sin llegar a calentar el frío que sentía hasta los huesos. Lo que Sofía no sabía era que en ese mismo momento, en una oficina lujosa en el distrito financiero de la ciudad, Ignacio Herrera estaba recibiendo un informe completo sobre ella. La oficina no era ostentosa. Ignacio Herrera no era el tipo de hombre que necesitaba demostrar su poder con decoración excesiva. Era una sala simple pero elegante, escritorio de madera oscura, sillas cómodas pero no extravagantes, ventanas grandes que daban a la ciudad, algunas fotografías en las paredes, aunque ninguna de familia, solo paisajes abstractos. Detrás del escritorio, sentado en una silla de cuero desgastado que claramente había sido su favorita durante años, Ignacio revisaba un archivo de papel. A pesar de su edad y del mundo digital, prefería el papel. Le gustaba el peso de la información en sus manos. Le gustaba poder hacer anotaciones en los márgenes. El hombre parado frente a su escritorio era Carlos, su asistente principal durante los últimos 20 años. Un hombre de 40 y tantos años, cabello gris, traje discreto, y la habilidad de ser completamente invisible cuando la situación lo requería, o absolutamente intimidante cuando Ignacio necesitaba que lo fuera. Carlos había trabajado rápido. En menos de 4 horas había compilado un perfil completo de Sofía Mendoza. 23 años, huérfana a los 16, tutora legal de su hermana menor, Camila Mendoza, 14 años. Vivían en un apartamento pequeño en el barrio de San Rafael, alquiler pagado mensualmente, siempre a tiempo según los registros, sin deudas significativas.
sin historial criminal, ni siquiera una multa de tránsito. Trabajaba en el restaurante Estrella del Mar desde hacía 2 años. Récord perfecto de asistencia y puntualidad hasta hoy. Evaluaciones consistentemente excelentes. Comentarios positivos de clientes regulares. Una empleada modelo en todos los sentidos. Y acababa de ser despedida. Carlos explicó las circunstancias del despido con precisión profesional. La tardanza. La excusa de haber salvado a alguien, que por supuesto resultó ser cierta porque ese alguien era Ignacio mismo. La gerente cruel que había usado la situación para cubrir sus propios errores. El despido injusto. Ignacio escuchó todo sin interrumpir. Sus dedos tamborileaban suavemente sobre el escritorio, el único signo externo de que estaba pensando intensamente. Cuando Carlos terminó su reporte, Ignacio se recostó en su silla y miró por la ventana hacia la ciudad. Preguntó sobre la gerente. María Rosario Vega. Carlos consultó sus notas. 38 años. 10 años en el Estrella del Mar. Subgerente durante los últimos 5. Reputación de ser difícil. Alta rotación de personal correlacionada con su tiempo en autoridad. Algunos indicios de pequeñas irregularidades financieras, aunque nada probado todavía. Ignacio asintió lentamente. Preguntó sobre el dueño. Don Julio Mora, 62 años. Dueño durante 18 años. Un hombre cansado que delegaba cada vez más en María Rosario. Probablemente no tenía idea de lo que realmente había pasado. Ignacio se quedó en silencio por un largo momento. Carlos esperó pacientemente. Había trabajado para Ignacio Herrera suficiente tiempo para saber que cuando el jefe estaba pensando, lo mejor era no interrumpir. Finalmente, Ignacio habló. Le dijo a Carlos que quería 2 cosas. Primero, una investigación más profunda de María Rosario Vega y del restaurante Estrella del Mar. Si había irregularidades financieras, quería evidencia concreta. Si había otros empleados maltratados, quería testimonios. Quería una imagen completa. Y segundo, quería preparar una propuesta para Sofía Mendoza, una oferta de trabajo, algo significativamente mejor que lo que había perdido. Carlos asintió y se preparó para marcharse. Pero Ignacio lo detuvo con un gesto. Agregó una cosa más. Quería que todo esto se manejara con cuidado. Con respeto. Sofía Mendoza no era como las personas con las que normalmente trataban. No era alguien que pudiera intimidarse o comprarse fácilmente. Era alguien con carácter genuino. Y el carácter genuino, dijo Ignacio con una intensidad que Carlos raramente escuchaba, era lo más valioso que existía. Carlos asintió con entendimiento y salió. Ignacio se quedó solo, mirando por la ventana, con una mano en su garganta, donde todavía sentía el dolor de haber estado tan cerca de la muerte. Había vivido 77 años. Había construido un imperio. Había acumulado poder, riqueza, influencia, pero en esa acera, ahogándose, ninguna de esas cosas había importado. Lo único que había importado era una joven mesera que decidió detenerse cuando 37 otras personas decidieron seguir caminando. Y eso merecía ser recompensado. Pero más que eso, merecía ser protegido. Porque la injusticia que había sufrido no podía quedar sin respuesta. Ignacio Herrera tenía un código formado a través de décadas. Uno protegía a quienes lo protegían, uno pagaba sus deudas, y uno se aseguraba de que aquellos que abusaban del poder enfrentaran consecuencias. María Rosario Vega no tenía idea de lo que acababa de desencadenar. Sofía finalmente llegó a casa alrededor de las 9 de la mañana. El apartamento estaba silencioso. Camila ya se había ido a la escuela. Era una buena escuela al otro lado de la ciudad, y Sofía se aseguraba de que Camila pudiera asistir sin importar el costo. O al menos, se había asegurado hasta ahora. El apartamento se sentía diferente en la quietud del día. Sofía raramente estaba allí a esta hora. Normalmente estaría en el restaurante, en medio del servicio de desayuno. Ahora estaba aquí, desempleada, sin ingresos, con un alquiler que vencía en 2 semanas. Se sentó en el sofá desgastado. Las lágrimas habían parado,
reemplazadas por un entumecimiento casi peor. Intentó pensar qué haría. Necesitaba conseguir otro trabajo rápido. Pero sin referencias, ¿quién la contrataría? E incluso si encontraba algo, ¿cuánto tiempo tomaría? No tenían ahorros para un mes. Su teléfono vibró. Por un momento pensó que tal vez era don Julio, que tal vez había descubierto la verdad. Pero era un número desconocido. Normalmente no contestaba, pero desesperada por cualquier distracción, contestó. La voz era masculina, profesional, educada pero con autoridad. Se presentó como Alberto Ruiz, asistente personal del señor Ignacio Herrera. Sofía frunció el ceño. El nombre no le decía nada. Alberto explicó con paciencia que el señor Herrera era el anciano que ella había ayudado, el hombre que se estaba ahogando. El señor Herrera deseaba reunirse con ella, para agradecerle, y para discutir una propuesta que podría interesarle. Sofía se tensó. ¿Cómo había conseguido su número? ¿Cómo sabía dónde vivía? ¿Quién era realmente este hombre? Alberto respondió que el señor Herrera era un hombre de negocios influyente. Tenía recursos, y cuando le interesaba algo o alguien, obtenía la información que necesitaba. La propuesta, continuó, sería mejor discutirla en persona, pero podía asegurarle que era legítima, profesional y podría ser beneficiosa. Si estaba dispuesta, el señor Herrera enviaría un automóvil mañana a las 3. Sofía sintió que todo esto era extraño, preocupante. Ninguna persona normal investiga a alguien que lo ayuda. Pero entonces Alberto mencionó algo que hizo que Sofía se detuviera. Dijo que el señor Herrera había sabido del incidente en el restaurante, que sabía que ella había perdido su trabajo por ayudarlo, y que sentía responsabilidad por esa consecuencia. Sofía preguntó cómo sabía sobre su despido. Alberto simplemente respondió que el señor Herrera tenía buenos recursos de información. Después de un largo silencio, Sofía aceptó. No tenía nada que perder. Le contó a Camila esa noche. Su hermana lloró, no por el dinero, sino por la injusticia. Los siguientes días fueron un infierno. Sofía visitó restaurantes, cafeterías. Todos pedían referencias. Cuando admitía que había sido despedida, las expresiones cambiaban. El dinero se acababa. El alquiler vencía pronto. Al día siguiente, a las 3 exactas, una SUV negra se detuvo frente a su edificio. No era un automóvil normal. Vidrios polarizados, pintura brillante, sin placas visibles. El conductor era grande, traje negro, gafas oscuras. No sonrió, no habló. Solo abrió la puerta. Sofía le había dicho a Camila que enviara mensajes cada hora. Si no recibía noticias, debía llamar a la policía. Subió. El interior era lujoso. Sofía tuvo miedo de tocar algo. El conductor arrancó sin decir palabra. Pasaron el distrito financiero, los barrios residenciales. Subieron la montaña hacia mansiones escondidas detrás de muros altos. El portón de hierro negro se abrió revelando una entrada entre árboles perfectos. La mansión al final era impresionante. Arquitectura colonial española, paredes blancas, tejas rojas. La puerta se abrió. Apareció Alberto Ruiz con traje gris impecable. Le dio la bienvenida. Sofía entró con el corazón latiendo violentamente. Mármol, techos altos, arte valioso, todo olía a dinero. Alberto la guió a una biblioteca. Paredes de libros, escritorio antiguo, ventanas a un jardín, y sentado en un sillón estaba el anciano. Pero ya no lucía como un anciano común. Traje oscuro perfectamente cortado, camisa blanca, cabello peinado, esos ojos oscuros observándola con intensidad. Se puso de pie. Ignacio Herrera explicó que ella le había salvado la vida. Sin su intervención, habría muerto. A su edad no habría sobrevivido. Sofía empezó a minimizarlo. Ignacio levantó una mano. No. Había contado. 37 personas pasaron. Solo ella se detuvo. Y eso lo había intrigado profundamente. Era un hombre de cierta posición. Había construido su influencia a través de negocios cuestionables.
Su nombre inspiraba respeto en círculos y miedo en otros. Sofía sintió algo frío. Estaba comenzando a entender. A pesar de todo, siempre había valorado el carácter genuino, la bondad real, la disposición a hacer lo correcto cuando hay un costo. Y Sofía lo poseía. Le preguntó si sabía qué le había pasado después. Sofía asintió. Ignacio se inclinó hacia adelante. Eso no podía quedar así. La injusticia demandaba corrección, y él estaba en posición de proporcionarla. Le preguntó si quería venganza. Sofía se quedó en silencio. Finalmente dijo que no quería venganza, solo justicia. Ignacio asintió. Haría exactamente eso. Y tenía una propuesta para ella. 3 días después, María Rosario llegó a la Estrella del Mar, pero encontró a don Julio en la oficina con pánico en el rostro. Sobre el escritorio había documentos. Y sentado había un hombre peligroso, traje negro, cicatrices en las manos, ojos que habían visto violencia. Don Julio le indicó que se sentara con voz temblorosa. El hombre explicó que representaba a ciertos interesados que habían revisado las finanzas. Habían encontrado discrepancias. Dinero faltante. Todo apuntando a María Rosario. María Rosario sintió que la sangre se helaba. El hombre mostró fotografías. María Rosario en tiendas de lujo que no podía costear. Depósitos que no correspondían. Evidencia de años de robos. Don Julio lucía devastado. Pero había más. El despido injustificado de Sofía, la falsificación de reportes, la manipulación. Y Sofía había llamado la atención de personas importantes, personas que no apreciaban que se lastimara a alguien bajo su protección. El hombre le dio 2 opciones. Opción 1. Todo a la policía. Cargos criminales. Prisión. Opción 2. Firmar una confesión. Una disculpa a Sofía. Una carta de recomendación perfecta. Y su renuncia inmediata. Si elegía la opción 2, el asunto quedaba cerrado. Pero si alguna vez contactaba a Sofía o repetía este comportamiento, no habría opción 2. María Rosario firmó con manos temblorosas. Salió ese día con una caja. Los compañeros la miraron salir. Algunos con satisfacción, otros con indiferencia. Sofía recibió una llamada de Alberto. El asunto estaba resuelto. María Rosario ya no trabajaba allí. Don Julio había recibido la verdad y había preguntado si Sofía querría regresar como subgerente con mejor salario. Sofía escuchó con asombro. Alberto sintió su vacilación. El señor Herrera tenía otra propuesta. Un nuevo restaurante en el distrito financiero, un lugar de alta categoría, y quería que Sofía fuera la gerente general. El salario sería 3 veces lo que ganaba. Tendría completa autoridad. Él proporcionaría el capital, ella la visión, una condición, que lo manejara con el mismo carácter que había demostrado, que tratara a los empleados con dignidad. Sofía preguntó por qué hacía todo esto. Ignacio explicó que había construido su poder a través de decisiones duras, que había lastimado personas, que su dinero venía de lugares oscuros. Pero a sus 77 años, se preguntaba qué dejaría atrás. No tenía familia. Su legado sería como patriarca de una organización, poderoso, temido, pero no respetado. Y entonces una joven mesera se arrodilló para salvarle la vida, no porque supiera quién era, simplemente porque era lo correcto. Ese acto le recordó que la bondad genuina existía, y que tal vez podría crear algo que equilibrara el daño causado. No era redención, pero era algo. Sofía tomó una decisión. Aceptaba, pero con una condición, que prometiera que el restaurante sería completamente limpio, que nunca sería fachada. Si podía prometer eso, ella construiría el mejor restaurante de la ciudad. Ignacio extendió su mano. Sofía la estrechó. Una semana después del momento en que Sofía se arrodilló en esa acera, el restaurante Casa Dorada abrió sus puertas en el distrito financiero. Era hermoso, elegante pero acogedor. Mesas espaciadas generosamente, iluminación perfecta, menú que combinaba sofisticación con calidez. Sofía estaba en la entrada vestida profesionalmente, observando cómo familias entraban con curiosidad y esperanza.
Camila estaba allí con un vestido nuevo y una sonrisa radiante, orgullosa de su hermana de una manera que hacía que todo valiera la pena. También estaban antiguos compañeros de la Estrella del Mar. Habían venido a apoyarla, asombrados por lo rápido que había cambiado su suerte. Y en una mesa discreta en la parte trasera, observando sin llamar la atención, estaba Ignacio Herrera. No había anunciado su presencia. No pidió reconocimiento. Solo observaba, asegurándose de que su apuesta por el carácter de una joven mesera estaba dando exactamente los frutos que había anticipado. Cuando sus ojos se encontraron brevemente a través del salón lleno, Ignacio asintió una vez. Un reconocimiento silencioso entre dos personas que entendían el valor del carácter. Sofía asintió de vuelta. Un entendimiento mutuo de que algunas deudas se pagan de maneras que cambian vidas. Dos personas de mundos completamente diferentes, conectadas por un momento de bondad en una acera sucia, y por la creencia compartida de que el carácter al final importaba más que cualquier otra cosa. Ignacio se levantó silenciosamente y salió del restaurante. Tenía otros asuntos que atender, otras cuentas que saldar, otras deudas que cobrar. Pero esa deuda en particular, la que debía a una joven que se había arrodillado para salvarle la vida, estaba completamente saldada, y se sentía mejor de lo que se había sentido en décadas. María Rosario Vega se mudó a otra ciudad 2 días después de su renuncia forzada. Consiguió un trabajo administrativo básico en una oficina de seguros. El salario era menos de la mitad de lo que ganaba antes. No había oportunidades de poder. No había nadie a quien intimidar o controlar. Vivía sola en un apartamento pequeño. Pasaba sus días procesando formularios. Sus noches viendo televisión en silencio. A veces, cuando estaba sola con sus pensamientos, recordaba el momento en que todo se derrumbó. Los documentos sobre el escritorio. El hombre con cicatrices en las manos. El miedo absoluto que había sentido. Y a veces, en momentos de honestidad brutal consigo misma, admitía que se lo había ganado completamente, que había pasado años siendo cruel porque podía, que había lastimado a gente que no lo merecía porque eso la hacía sentir importante. La lección había sido dura, humillante, aterradora. Pero había sido enseñada con precisión perfecta, y María Rosario, trabajando ahora en el cubículo 47 de una oficina gris y anónima, finalmente entendía algo fundamental, que el verdadero poder no viene de pisotear a los que están debajo de ti, sino de cómo tratas a las personas que no pueden defenderse. Era una lección que había llegado demasiado tarde para salvar su carrera o su reputación. Pero tal vez, pensaba en sus momentos más optimistas, no demasiado tarde para salvar lo que quedaba de su humanidad. En su primera noche como gerente del Casa Dorada, después de que todos los clientes se habían ido y el personal había terminado de limpiar, Sofía se quedó sola en el comedor vacío. Caminó entre las mesas, tocando las sillas, admirando los detalles que habían puesto en cada aspecto del lugar. Pensó en cómo había comenzado todo. Una acera sucia, un anciano ahogándose, una decisión de ayudar que le había costado todo lo que tenía, y que le había dado, apenas una semana después, más de lo que jamás había soñado. No era solo el trabajo o el salario. Era la prueba de que el mundo, por injusto que pudiera ser a veces, todavía tenía espacio para la justicia, para las consecuencias apropiadas, para que la bondad fuera recompensada y la crueldad castigada. Sofía salió del restaurante esa noche con una certeza que llevaría consigo por el resto de su vida. Que las decisiones que tomamos cuando creemos que nadie está mirando son las que verdaderamente nos definen. Que la disposición a sacrificar nuestra conveniencia por la necesidad de otro nunca es un error. Que el coraje de ser bondadosos en un mundo que a menudo castiga la bondad siempre, eventualmente encuentra su recompensa, porque la vida siempre está observando. Y aunque la justicia a veces tarda en llegar, cuando finalmente llega, lo hace de maneras que nunca podríamos anticipar. La bondad genuina siempre encuentra su camino de regreso. Siempre. ¿Qué te pareció esta historia de justicia poética? ¿Alguna vez has ayudado a alguien sin saber cómo cambiaría tu vida? Cuéntamelo en los comentarios.
Si esta historia te recordó que hacer lo correcto siempre vale la pena, sin importar el costo inmediato, compártela con alguien que necesite escucharla hoy. No olvides suscribirte para más historias que te harán creer en la justicia y en el poder de un buen corazón. Nos vemos en el próximo video.